es Darwin Quiroz, soy estudiante de la Universidad Laica León Faro de Manabí de la Facultad de Ciencias Informáticas. El siguiente video está dirigido para la materia de inteligencia artificial dictada por el ingeniero Jorge Iván Pincay. El objetivo de esta práctica será diseñar soluciones hipotéticas básicas de minería de datos empleando agrupaciones en clústeres, árboles de decisión y valles naive en problemas como análisis y predicciones de comportamiento de compras de clientes. En esta práctica vamos a realizar 6 lecciones que se encuentran en los links de MSDN. Las herramientas que vamos a utilizar son el Data Warehouse Advent2Words, que ya está adjuntado al SQL, y el Data Tools para realizar la minería de datos. Bien, como primer punto tenemos, o primera lección, será preparar la base de datos en Analysis Service. Lo primero que vamos a hacer es en el Data Tools seleccionar nuevo proyecto. Aquí seleccionamos la primera opción, proyecto multidimensional de Business Intelligence, y como nombre le vamos a dar minería de datos básico. Aceptar. Esperemos que se cree la solución. Listo. Ahora lo primero en realizar es el crear el origen de datos. Para eso damos clic derecho, nuevo origen de datos. Nos aparece el asistente que nos ofrece el Data Tools para crear orígenes de datos. Damos clic en siguiente. Bueno, aquí yo tengo que seleccionar una conexión. Para eso voy a realizar una nueva conexión. Doy clic en nueva. Aquí le pongo el nombre del servidor, que en este caso es el siguiente. Elijo la autenticación de SQL Server, pongo las credenciales y aquí especifico el nombre de la base de datos con el que voy a trabajar, como dije anteriormente, con el Advent2Words Data Warehouse, y clic en aceptar. Luego vamos aquí en siguiente. Aquí en la información de suplantación vamos a utilizar la cuenta del servidor. Siguiente, el nombre del origen de datos se pone por defecto y vamos a dar clic en finalizar. Y como vemos, se ha creado el origen de datos llamado Advent2Words 2002 Data Warehouse. Luego de esto vamos a crear una vista de orígenes de datos. Clic derecho en nueva vista, nos aparece el asistente. Siguiente, aquí seleccionamos el origen de datos creado anteriormente, clic en siguiente. Aquí nos muestra todas las tablas disponibles que trae el Data Warehouse Advent2Words. Para esta práctica solo trabajaremos con la tabla Prospective Buyer y con una vista que se llama Target Mail. Y clic en siguiente. Aquí nos pone el nombre de la vista de origen de datos. Se lo podemos cambiar. Y queda de la siguiente forma. Y finalizar. Y aquí vemos que nos muestra las dos tablas que seleccionamos anteriormente. Eso es referente a la lección 1. Ahora para la lección 2, que nos dice generar una estructura de distribución de correo directo. Bueno, siguiendo con el tutorial, vamos a la segunda lección. La segunda lección. Ok, continuando con la segunda lección, que es como dije, la generar estructura de distribución de correo directo. Guiándonos con el manual del MSDN, lo que vamos a hacer es crear una estructura de minería de datos.
Para eso vamos aquí a estructura de minería de datos, clic derecho, nueva estructura de datos. Aquí nos aparece el asistente para crear la estructura de minería de datos. Damos clic en siguiente. Aquí en seleccionar el método de definición nos pide seleccionar el método que se utilizará para crear la definición de estructura de datos. Para esto vamos a utilizar el método que sale seleccionado por defecto, que es a partir de una base de datos relacional o de almacenamiento de datos. Porque no tenemos un cubo existente tampoco de datos. Damos clic en siguiente. Aquí en crear estructura de minería de datos nos dice especifique la técnica que vamos a utilizar. Para esto vamos a utilizar árboles de decisión de Microsoft. Bueno, aquí nos aparece una pequeña advertencia que nos dice que no se puede recuperar la lista de algoritmos de minería de datos. Esto de aquí lo podemos solucionar de la siguiente manera. Bueno, seleccionamos nuestra solución aquí en la parte donde dice proyectos, en propiedades, en implementación. Aquí el servidor nos muestra que tiene localhost, pero no estamos trabajando con localhost. El nombre aquí tenemos que colocar lo que es el nombre de nuestro servidor, que en este caso es el siguiente. Y bueno, aceptamos. Continuando con las estructuras de minería de datos, ahora sí vemos que ya desapareció la advertencia que nos salía. Bueno, elegimos la técnica de árboles de decisión, que es la primera que vamos a crear. Estamos en siguiente. Aquí está la vista de origen creada anteriormente. Siguiente. Aquí nos pide especificar el tipo de tabla que se utilizará en el análisis. Para esto vamos a utilizar la vista Target Nail. Esa la seleccionamos como escenario. La vista Prospective Buyer la vamos a utilizar después. Damos clic en siguiente. Aquí en este cuadro nos dice que especifiquemos la columna que se utilizará en el análisis. Aquí mismo nos da una pequeña advertencia que dice que no se ha definido una columna de predicción para este modelo de minería de datos. Para eso, bueno, aquí nos pide especificar lo que es la columna de predicción. Para eso nos vamos a guiar con lo que es el tutorial de minería de datos básico que nos ofrece el MSDN. Nos dice que tenemos que marcar la columna en la columna predicción de la fila byte buyer, es decir, esta de aquí en predicción. Listo. Siguiente, tenemos que marcar las siguientes columnas en donde dice entrada. Age, entrada, commune distance, English education, gender, geographic key, host own flag, marital status, number cars owner, number children at home, región, total children y la última yearly income. Ya luego de esto tenemos que en la columna izquierda seleccionar las siguientes filas, las casillas de las siguientes filas, que es la parte de aquí, que es address line 1, address line 2, el date first purchase, el email, first name y por último last name. Bueno, también tenemos que asegurarnos que esta columna custom key esté seleccionada como clave y damos clic en siguiente. Ya, aquí en este asistente
nos dice que especifiquemos el contenido y el tipo de datos de las columnas de estructuras de minería de datos. Aquí en esta ventana vamos a dar clic primero en detectar y el asistente nos sugiere estos tipos de contenidos y tipos de datos para las columnas elegidas de la vista Target Mail. Bueno, la tabla de aquí debe coincidir con... Sí. Bueno, esta tabla de aquí que nos muestra debe coincidir con la tabla que está especificada en el tutorial de MSDN. Bueno, y como vemos que coincide la tabla de aquí con la tabla que nos sugiere el tutorial, damos clic en siguiente. Bueno, aquí en crear conjuntos de prueba debemos especificar el número de casos que se van a reservar para las pruebas de modelo. En el porcentaje, por defecto nos selecciona 30%, lo dejamos como está. Y en el número máximo de casos, en el conjunto de datos de prueba, colocamos 1000 y clic en siguiente. Bueno, aquí en la finalización del asistente nos pide el nombre de la estructura de minería de datos y el nombre del modelo de minería de datos. El tutorial nos sugiere que le demos los siguientes nombres. Y dejamos marcada la casilla que dice permitir obtención de detalles. Y aquí en vista previa nos muestra las columnas que tiene la tabla a utilizar. Finalizar. Y nos ha creado la nueva estructura de minería de datos con esta tabla que fue la que seleccionamos anteriormente. Muy bien, después de esto pasamos a lo que es la siguiente tarea, que es la lección 3, que es agregar y procesar los modelos. Para eso nos guiamos nuevamente con el tutorial de MSDN. La primera tarea de esta lección es agregar modelos nuevos a la estructura de correo destino. Para eso vamos aquí a la pestaña modelos de minería de datos. Como vemos tenemos el modelo de decisión, árboles de decisión que creamos anteriormente. Para eso vamos a clic derecho y nuevo modelo de minería de datos. El nombre que le vamos a dar es el siguiente y elegimos como nombre de algoritmo el de clústeres de Microsoft. Damos clic en aceptar y se nos crea el nuevo modelo de minería. Asimismo, para el de Valles Naives creamos un nuevo modelo de minería de datos y escribimos el siguiente nombre y escogemos el de Valles Naives y aceptar. Aquí nos muestra que este algoritmo no admite el tipo de contenido de las columnas de estructura minera de datos, que son edad y las ganancias anuales. Y le damos clic en sí y se nos crea el nuevo modelo de minería de datos llamado TM Naives Valles. Continuando con el tutorial, ahora lo que vamos a hacer es procesar los modelos de estructura de distribución de correos directos. Para eso vamos a Continuando con el tutorial, ahora lo que vamos a hacer es procesar los modelos de la estructura de distribución de correo directo. Para eso vamos a la pestaña de estructura de minería de datos en Target Mailing, en el campo de propiedades. Vamos a elegir la propiedad que se llama Hollow Set y vamos a colocar el número 2. Si no les aparece esta ventana de propiedades, pueden abrirla con la tecla F4 y cambiar la propiedad. Y luego de esto, lo que vamos a hacer es procesar los modelos. Aquí en este icono que dice procesar estructura de minería de datos, damos clic y nos aparece un mensaje
decimos que sí. Se nos debe abrir una ventana en el cual iremos a ejecutar los modelos. Aquí en esta ventana de proceso de estructura de minería de datos vamos a ejecutar. Aquí esperamos que los procesos se completen y no nos salgan errores. Bueno. Bien, aquí nos dice que el proceso ha finalizado con advertencias, pero no le vamos a tomar en cuenta esas advertencias por ahora. Damos aquí en cerrar y cerrar. Continuando con el tutorial, vamos ahora a la lección número 4, que es explorar los modelos de correo directo. Nuevamente nos guiaremos con el tutorial que nos ofrece el MSDN. La lección es explorar el modelo de árboles de decisión. Para explorar los modelos, el modelo de pestaña para explorar el modelo de árboles de decisión seguimos los pasos que nos ofrece el tutorial de MSDN. Nos vamos en la pestaña que dice visor de modelos de minería de datos. Aquí esperamos que cargue. Nos aparece el mensaje, decimos que sí. El siguiente mensaje también que sí. Y debería cargar el árbol de decisión que hemos creado. Bueno, aquí en este árbol de decisión las leyendas nos muestran el valor 1, el valor 0 son las personas que no compraron bicicletas y el valor de 1 quiere decir las personas que sí compraron bicicletas. Como vemos, el porcentaje mayor está en el valor 0, que da de 50,59%, mientras que las personas que sí compraron el valor menor, que es el 49,41%. Aquí también podemos observar los nodos del árbol. Podemos expandir más el árbol para poder apreciarlo mejor. Listo. Podemos ver que mientras que la edad sea mayor o igual a 77 y que que cuando dice que la edad es mayor o igual a 77, al poner el puntero sobre ese cuadro nos va a mostrar una pequeña leyenda que nos muestra los escenarios totales, las personas que compraron bicicleta y las que no compraron. En este caso las que no compraron son 441 y las que sí son 124. Asimismo, en los demás nodos del árbol, aquí en los ingresos anuales, podemos observar que nos muestra los totales de escenarios, los que sí compraron y los que no compraron. Y asimismo para cada uno de los nodos. También podemos observar que nos permite seleccionar los casos que queramos observar. Por ejemplo, en 0 nos muestra solo esos casos. En 1 y todos los casos. Y asimismo los ausentes. También en la red de dependencia de lo que es el árbol de decisión podemos observar que los vínculos más fuertes son el nodo seleccionado. Además podemos ver que aquí nos muestra unas barras donde lo podemos deslizar y nos va a mostrar el vínculo más fuerte que tiene con la tabla, el campo de Byte Buyer, es la edad. Y así mismo la subimos y nos muestra todos los vínculos que tiene esta red de dependencia. Bien, bueno, aquí en el árbol de dependencia de decisión también podemos
cada nodo, dar clic derecho en obtener detalles y podemos observar que nos muestra dos opciones. Si le damos en solo columnas del modelo, nos va a mostrar detalladamente la clasificación de los escenarios. Y si le damos en las columnas y modelos de estructura, también nos muestra asimismo los campos detallados y podemos ver cada uno de sus detalles. Ahora para observar lo que es el siguiente modelo, que es el clustering, aquí en modelo de minería seleccionamos el TM Cluster. Bueno, en la página del tutorial nos dice que el algoritmo de clústeres de Microsoft agrupa los casos en clústeres que contienen características similares. Estas agrupaciones son útiles para explorar datos, la identificación de anomalías en los datos y la creación de proyecciones. Para explorar este modelo de minerías, aquí podemos ver que nos muestra una pequeña leyenda de la densidad, donde la mayor densidad va a ser 15 y la menor es ninguno. En este caso podemos observar que en el clúster 2 va a tener una mayor población, o densidad. Aquí esta barra de vínculos podemos deslizarla y podemos ver las conexiones que va teniendo cada uno, o sea, las conexiones más densas podemos verlas, menos densas, y asimismo la de mayor densidad, que es entre el clúster 2 y el clúster 8. Y aquí en variables de sombreado, aquí en variable de sombreado podemos ver que por defecto viene población. Podemos filtrar también por edad. Vemos que cambia el modelo del clúster. Podemos seguir cambiando por Byte Buyer y así mismo deslizando esta barra y ver las conexiones con mayor densidad o menor densidad. Bueno, y como podemos observar también en Byte Buyer, podemos cambiar su estado, puede ser de 0 a 1 o ausente, y así mismo la densidad va a cambiar. En lo que es género, podemos cambiar entre femenino o masculino, y eso es lo que es el diagrama de clúster del modelo de minería de datos que estamos trabajando. Y aquí en las demás pestañas podemos ver los perfiles de clústeres que nos aparece al seleccionar cada una de las columnas, la respectiva leyenda de cada columna. Por decir aquí en distancia, podemos ver que entre 0 y 1 milla, o sea, si la persona recorre entre 0 y 1 milla, tiene una distribución de 0,34. Es decir, que entre menos millas recorra, tiene una probabilidad mayor de que compre una bicicleta. Y así mismo para las demás, también con sus leyendas. Y bueno, acá en características de clúster nos muestra algo más detallado de lo que nos mostraba en los perfiles. También son algo parecido como esto. Y en la definición de clústeres también nos muestra las leyendas con otras columnas que son las que favorecen el clúster y las que favorecen el complemento del clúster. Ahora vamos a lo que es explorar el modelo de Naives-Bayes. Para eso lo seleccionamos aquí en la lista. Y en el tutorial nos dice que este algoritmo proporciona varios métodos para mostrar la interacción entre los atributos de entrada y la compra de bicicletas. Bueno, y
aquí nos muestra este modelo de minería, que es el de Naives Valle. Bueno, al seleccionar el nodo Byte Buyer, vamos a ver que, o sea, este color nos va a decir que los demás campos influyen hacia el campo Byte Buyer. Tenemos que también nos muestra esta leyenda de los colores que posee cada campo. Este nodo que va a ser el nodo seleccionado, y los demás nodos que representan es el nodo que predice al nodo seleccionado. Podemos cambiar. Asimismo, nos muestra que la predicción bueno, el nodo seleccionado predice de este nodo, es decir, el nodo seleccionado va a predecir de este nodo. También tenemos esta barra donde la podemos deslizar, y al seguir bajando podemos ver cuál es el atributo más influyente hacia lo que es Byte Buyer. También podemos ver que este modelo posee varias pestañas. Asimismo, podemos observar las leyendas de cada una de sus columnas, y acá en características de atributos, aquí en el atributo vamos a ver que está seleccionado Byte Buyer. El valor lo podemos cambiar a 1 y así mismo cambian los datos hacia acá. Y acá en la pestaña de distribución de atributos, asimismo podemos cambiar el valor entre 0 y 1 y podemos observar cambios que se dan. Y esos han sido los 3 modelos de minería de datos que hemos creado. Luego de esto pasaremos a la lección número 5, que es probar los modelos. Como primera tarea vamos a probar la exactitud con gráficos de mejora respecto al modelo predictivo. Siguiendo con el tutorial que nos ofrece el MSDN, nos dice que nos vayamos a la pestaña que se llama Gráficos de Precisión de Minería de Datos, que es el siguiente. Bueno, estando aquí en la pestaña Selección de Entrada, vemos que es seleccionado esta casilla de sincronizar valores en la columna mostrar, que todos estén seleccionados, y que el nombre de columna de predicción esté Byte Buyer. En el valor de predicción vamos a cambiar a 1, y luego vamos a la pestaña Gráficos de Elevación, lo que nos dice que al hacer clic en esa pestaña se va a ejecutar una consulta de predicción para obtener predicciones de los datos de prueba, y se comparan los resultados con los valores conocidos. Los resultados se van a trazar en este gráfico, que es lo que nos demuestra los modelos de minería que hemos creado. Y como siguiente tarea vamos a probar un modelo filtrado. Para esto debemos usar filtros, y lo primero que debemos hacer es realizar la copia del árbol de decisión que hemos creado anteriormente. Bueno, voy a copiar nombre y me dirijo hacia lo que es los modelos de minería de datos. Aquí en estructura doy clic derecho, nuevo modelo de minería de datos, le pongo este nombre, y en algoritmo va a ser árbol de decisión, y doy clic en aceptar, y se ha creado una copia del árbol de decisión para poder realizar los filtros. Luego de eso, aquí en el árbol de decisión creado doy clic derecho, establecer los filtros del modelo. Para esto, aquí en la columna estructura de minería de datos vamos a elegir la columna que se llama Render. El operador va a ser igual y el valor va a ser M. Bien, y aquí le damos en aceptar. Listo.
Bueno, vamos a crear otra vez, a sacar otra copia del árbol de decisión, y esta vez va a ser con el nombre de FEMAD, y asimismo el árbol de decisión, y repetimos los pasos, pero esta vez el valor va a ser igual a F, y clic en aceptar. Ahora el siguiente paso es procesar los modelos filtrados. Para eso vamos aquí en el clic derecho, procesar estructuras de minería de datos. El siguiente mensaje nos pregunta si deseamos generar la implementación primero del proyecto. Damos clic así y empieza la implementación. En esta ventana vamos a dar clic en ejecutar y esperamos que el proceso se ejecute y que finalice. Y listo, ha finalizado el proceso. Podemos cerrar esto y esto. Ya, y ahora el tutorial nos dice que debemos explorar los modelos filtrados. Para eso vamos a la pestaña que dice visor de modelos de minería de datos. Aquí damos clic así y sí. Bien, como podemos ver aquí en modelos de minería de datos aparecen los dos árboles de decisión creados anteriormente. Vamos a observar el de mod. Aquí podemos cambiar el valor de segundo plano a 1, y al pasar el cursor por el botón, por el nodo todos, podemos mostrar que la leyenda que nos dice que el total de escenarios, el valor en ceros y unos, y asimismo podemos observar en el otro árbol de decisión. Cambiamos a 1 y asimismo observamos la leyenda que cambian dichos valores. Bueno, ahora vamos a la pestaña de gráficos de precisión y asimismo seleccionamos esta casilla y que todos los modelos estén seleccionados. En el valor de predicción ponemos 1 y nuevamente al gráfico de elevación. Como vemos, el gráfico anterior con respecto a este ha cambiado un poco. Ahora los tres modelos de árbol de decisión proporcionan una mejora significativa con respecto al modelo de estimación aleatorio. Además de superar a los modelos de agrupación en clústeres y Bayes-Neighbor, como se muestra en el gráfico. Y finalmente vamos a lo que es la lección número 6, que es crear y trabajar con predicciones. Asimismo, guiándonos con el tutorial de MCDN. El primer paso que nos dice es lo de crear selecciones. Crear predicciones. Bueno, lo que nos dice este tutorial es que debemos ir a la pestaña de predicción de modelos de minería de datos, que es esta. Aquí debemos seleccionar modelo. Aquí vamos a desplegar la lista y seleccionar el que dice Decision Tree. Clic en aceptar. Luego de esto, aquí seleccionamos la tabla de casos. Para esto, bueno, la tabla de casos va a ser la Prospective Buyer, que es la tabla con la que no habíamos trabajado todavía. Clic en aceptar. Aquí en las conexiones le vamos a dar clic derecho y en modificar conexiones. Aquí en Byte Buyer, en la columna de tablas, vamos a seleccionar el desconocido y clic en aceptar. Luego de eso vamos a la otra vista de Target Mailing. En la tabla Prospective Buyer, que fue la seleccionada, vamos a dar clic derecho y vamos a realizar un nuevo cálculo con nombre.
El nombre del cálculo se va a llamar CalAge, que hace referencia a lo que vamos a hacer, que es calcular la edad. Como una pequeña descripción, colocaremos lo siguiente: calcular la edad en función de la fecha de nacimiento. Y la expresión es la que nos da el tutorial, que es la siguiente. Bueno, aquí hay un pequeño error en la escritura. Aquí birthday es sin D y aquí no es A, sino trabajaremos con Y, de year. Bueno, aquí damos clic en aceptar y como vemos se ha creado este nuevo cálculo que hemos creado. Ahora vamos a regresar a la pestaña de Target Mailing, donde en la pestaña de predicción de modelos de datos, asimismo clic derecho en las conexiones y vamos a modificar nuevamente las conexiones. En la columna Age debemos seleccionar el cálculo que hemos agregado, que es este de aquí, CalAge. Y luego de eso lo que vamos a hacer es diseñar las consultas de predicción. Para esto aquí en el campo, la columna origen, vamos a seleccionar función de predicción. El campo va a ser predict probability, le colocamos un alias y luego de esto debemos arrastrar el campo byteboolean hacia el criterio de argumento. Bueno, ahora vamos a agregar 5 orígenes más. Aquí en origen vamos a poner tabla prospective boolean y en los campos podemos seleccionar lo que nos recomienda aquí fue el CalAge, otro campo más de tabla prospective, last name, siguiendo con first name, el address line 1 y address line 2. Luego de esto vamos a observar los resultados. Aquí en este icono damos clic en resultados y vemos que nos muestra la tabla de resultados con el campo adicional que creamos del cálculo. Aquí también nos muestra los demás campos que seleccionamos, que la probabilidad nos muestra en números, asimismo las columnas last name, first name, el address line y el address line 1 y el address line 2. Y bueno, y eso ha sido todo del video acerca de minería de datos básico. Espero que haya sido de su agrado y les haya gustado. Muchas gracias.